cuando esté por largar ahí. Bueno, lo que vamos a hacer hoy va a ser, en principio, una reafirmación de algunos conceptos de funciones exponenciales y vamos a dar el puntapié inicial para que puedan trabajar en el taller 14, que pareciera ser que está medio demoradito. Lo primero que les voy a comentar es cómo interpretar el modelo de una exponencial. Anoche, charlando con chicos de la otra comisión, me preguntaban cómo resolver los problemas de aplicaciones de las exponenciales. Supongo que muchos de ustedes lo han resuelto y otros no los han resuelto, pero vaya para todos lo mismo. Yo les decía, les daba este ejemplo. A ver, yo tengo que comprar un objeto que vale 1.000 pesos. ¿Vale? 1.000 pesos. Poco, debe ser ya un par de verduras, pero bueno, 1.000 pesos. Y me dicen, mira, si vos lo compras al contado, te vamos a hacer un 10% de descuento. En cambio, si lo compras con tarjeta, te vamos a hacer un 5% de recargo. ¿Cómo hago yo para sacar la cuenta rápidamente? Bueno, una de las opciones es decir, sacar la cuenta. ¿Cuánto es el 10% de 1.000? Que es 100, restárselo. Sacar el 5% de 1.000, que es 200. El 5% de 50, perdón. Y sumárselo o restárselo. Pero yo cuando estoy en esta situación lo que hago es lo siguiente. Si a mí me van a descontar 10%, es porque voy a pagar el 90% de lo que se pactó. Por lo tanto, lo multiplico por 0,9. ¿Qué es 0,9? 0,9 es el 9 perdón, un poquito más, por 0,9. ¿Sí? No, perdón, está bien lo que dije. Multiplicar por 9 y dividir por 100. Pagar el 90%. Tengo que pagar el 90%. Es 1.000 por 0,9. Eso me va a dar el 90%. Que es 1.000 por 90 dividido 100. Eso es lo que quise escribir recién. 1.000 por 90 dividido 100. Entonces saco la cuenta rápidamente. Entonces, esto es 100 pesos. Y si el 5% de recargo, lo que tengo que hacer es que si yo multiplico. Ahí se te corta, Hugo. Tengo que recargar. Sí. Se le queda, a mí se me queda trabada la imagen. No sé si a alguien más le pasa. Sí, a mí también. Pensé que era yo, pero no. Se congela, Hugo. A mí también, profe. Y no sé qué hacer, no tengo opciones. Ya hice todo lo que podía. Bueno, sí, a profe, cualquier cosa le vamos diciendo y repite. Sí, no pasa nada. Seguí, Hugo, si voy completando. Es una pena, no sé qué es lo que está pasando. O sea, dentro de mis posibilidades hice todo. Reinicié el Zoom, reinicié el modem, no me queda nada por hacer. A lo sumo reiniciar la máquina y conectarme de nuevo. No, Hugo, cuando vas hablando Si me parece la prueba. Hugo, cuando hablas lentamente, así tipo indio, sales bien. No, y a ustedes tampoco lo escucho bien. A ustedes tampoco lo escucho bien yo.
Yo lo escucho bien a Es todos. más, ahora no escucho. Nosotros, usted sí. Hugo, entre nosotros nos escuchamos bien. O sea, la popular escucha bien. Pero para voy a reiniciar la máquina entonces. Voy a reiniciar la máquina. Es lo único que me falta por hacer. Ah, eso puede ser. ¿Tuviste todo el día con la máquina? Sí. Y eso tiene su... Reinicialo. Yo, mientras tanto, me manejo con los alumnos. ¿Y si lo vemos en matemática, profe? No, si ya se desconectó. Ya se desconectó. Ah, hablando del matemática, le voy a mandar los archivos que le prometí el otro día hecho en el matemática por el profesor Gaudio, brasilero. Ah, sí. Sí, bueno, pues si ustedes no me recuerdan, ustedes imaginen que tengo 1000 cosas en la cabeza y me olvido. Si ustedes no me reclaman la necesidad de ustedes, se me paso. Si ustedes me mandan los mensajitos, aquel que me ha mandado un mensaje sabe que ahí le mando, pero espérenme un segundo que ya le mando el link. Sí, está bien, profe, no hay problema. Mientras viene el profe. Tranquilo, no se pongan nerviosos que esto todavía se va a complicar. A ver, fíjense si pueden entrar en el link ese. ¿Alguno que tenga buen internet? Hola. ¿Qué cosa, profe? No ha Le llegado el mandé link, profe. a la red de física le mandé el link del profesor Gaudio ¿Por WhatsApp? A mí no me llega nada. por A mí WhatsApp. tampoco. No, no ha llegado nada, profe. Ah. Sí, está lento internet. Che. Me dice que está enviando, viste, pero lo subió en una carreta y está yendo. Se ve que hay problemas en internet, che. Por el viento será. No, depende de la zona. Pero no lo puedo meter al campo de la facultad. Se ve que también hay problema ahí. Ahí prueben. Ahí sí, profe, yo. A ver, probá si podés entrar y qué comentarios tenés al respecto. A mí me dice página no encontrada. Yo sí entro. Dice profesor Anderson Coser Sí. Gaudio. Recursos académicos. Cliqueo ahí. Dice algo en portugués. Está en Sí, portugués. está en brasileño. Bueno, pero En Brasil. dije, si no entienden, si el matemática está en inglés, así que no está en portugués. Lo que ustedes tienen que buscarlo es Pero ¿en dónde entramos, profe?
Y, El material didáctico, ¿ahí será? claro. Bueno, busquen ahí en esa página hay un lugar que dice con Wolfram Matemáticas. Ah, ahí está, ahí lo busqué, ahí lo encontré. Física con matemática, algo así. Exactamente, física con matemáticas. O sea, eso, lo primero les muestro eso primero para que sepan que nosotros no somos genios, que lo único que sabemos es dónde están las cosas. Entonces no es que que las sabemos todas, ni mucho menos. Sabemos dónde están las cosas. Y le vamos mostrando a medida que podemos. Y que ustedes lo necesitan o crean, porque hay gente que no le interesa nada de lo que pasa en matemáticas. Bueno, yo no Hay un tengo. tutorial encima, profe. ¿Eh? Hay un tutorial de matemáticas. Por eso, ahí tenés todo. Esto es como se trabaja a ustedes Profe, acuérdense. el profe de matemática trae tutoriales de cómo No, usar. pero fundamentalmente, vayan ahí donde dicen todos los materiales didácticos que hay de la física con la matemática. Y entonces ahí aparecen comandos rarísimos, que bueno, que fundamentalmente hay varios de ustedes que lo van a sacar provecho. O sea, cómo se interactúa el matemática con otro software también. Inclusive la idea mía es que ustedes nos enseñen algunas cosas a nosotros sobre el matemática. Nosotros tenemos que enseñarle la matemática, pero el matemática es un aprendizaje permanente para todos y todas. ¿Entraron ahí en los materiales didácticos? Sí, hay demostraciones, de todo un poco. Sí, está Pero no desde puedo cero. traducir, no sé si ustedes pudieron traducir la página. Y con Google se... Bueno, pero si no es tan complicado de entender, tampoco es No, brasileño. igual vos le das clic y te descarga una Bueno, no lo carpeta. No, chicos, escúchenme. Hay un lugar donde ustedes entran y le ponen todo en español. Pues ni bien entra, te da la opción español o castellano, o portugués. Ustedes ponen español si quieren, si no ponen en portugués, que es más lindo. Está arriba en donde está el link. Ahí está el cosito del traductor y ahí te dice todo. Exacto, muy bien, Felipe. No, a mí no me figura, pero bueno, ya veré. Bueno, con tiempo mírenlo. Yo Al lo lado donde traía está la un estrellita. alumno, yo no te puedo dar curso de computación, si yo aprendo igual que ustedes. Muchos niños ya se han fracturado los brazos y las piernas al imitar a Superman. ¿Llegaron ahí? Eso es física del cine. ¿Han podido ver la página? Hola. Sí, profe. Acá lo Sí, estoy profe. chusmeando. Yo le voy a mandar ahora algunos trabajos que bajé de ahí. Vamos a ver si ustedes lo encuentran. Dudo que lo encuentren, pero se lo voy a enviar y que está en esta página. Pero hay que tener paciencia. Yo le voy a enviar lo que yo lo saqué en su momento. Bueno, ahí está Lugo otra vez. Hola. ¿Me escuchan ahora o no? Sí, sí. ¿Se sigue cortando o se escucha bien? No, se escucha bastante bien. Igual yo el video lo veo trazado. Sí, No, pero, yo también. Recién cuando habló Lugo no se le movió la boca en el video. no, pero es que ahora, a ver, comenzá con el pizarrón, Hugo, a ver si se puede ver. A vos te veo cortado también ahora. Ahora se le cayó. Oh, qué difícil que está esto. Qué difícil que está esto.
con la... Ahí volvió. Ahí volvió el profe. Puede haber sido eso. Ahora te fuiste vos, Carlos. Ahí desapareció vos. Sí, sí, también se me cortó a mí, o sea, está complicado internet. Bueno, menos mal que no soy yo. No. Bueno, vamos de nuevo antes que se corte. Me decía, a ver, vamos a retomar, que, por ejemplo, si yo voy a comprar un objeto que vale 1.000 pesos y me dicen que me van a hacer una rebaja del 5%, yo hago esta cuenta, menos 1.000 pesos multiplicados por el 5% para saber cuánto me van a rebajar. En esta expresión, si yo saco el 1.000 factor común, me queda que 1.000 lo voy a multiplicar por 1 menos 5%, que es 0,05. ¿Y esta cuenta sigue cortado? No, está bien. No, se ve bien, profe. Se ve re bien. Entonces, esto es 1.000 por 1 menos 0,05 es 0,95. Entonces, si yo multiplico 1.000 por 0,95, me da 950 pesos, que es el 5% de la rebaja que me hicieron. Al revés, si me dicen te voy a recargar el 1% o el 5%, yo digo, lo que voy a pagar es 1.000 pesos multiplicado por 1.000 pesos más 1.000 pesos multiplicado por 5%. Esto estoy sumando porque me lo van a recargar, saco factor común 1.000 y me queda multiplicado por 1.000. Estos 5 divididos, esto va así, 50. Esto es 1.000. Vamos a hacerlo de nuevo. Que aquí hay un numerito que no está bien. Chicos, ayúdenle al profesor con las cuentas. Es 1.000 por 1 más el 5%, que es lo que me van a recargar. Y entonces, ¿cómo va a ser la cuentita? 1.000 más, esto es 5%, es 0,05. Entonces yo voy a pagar 1.000 pesos por 1,05. Es decir, lo que me están aumentando, rebajando, se traslada y aparece en este numerito. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay que saber identificar cuál es esto, porque esto, en el caso de una función exponencial, es la base de la exponencial. ¿Qué les quiero decir con esto? Esto les quiero decir lo siguiente. En la exponencial, en cualquier función exponencial, intervienen 3 elementos, 3 números, que son los que les definen el comportamiento total de la exponencial. Cuando ustedes escriben una exponencial, en realidad ustedes están haciendo lo siguiente. Tienen acá un número, que es la condición inicial, la ordenada al origen, por una base elevada a una X, y acá aparece otro numerito que es el que interviene en todo esto. Bueno, ¿cuáles son los 3 números que ustedes tienen que aprender a identificar? Con esos 3 números se configura una exponencial. Por ejemplo, yo tengo un microorganismo y tengo una población inicial de 3.000 bacterias. ¿Cómo identifico la población inicial? Eso se identifica como condición inicial. Después esto lo vamos a estudiar cómo obtenerlo por una ecuación diferencial, como hicimos en algún momento con los problemas de Cauchy. Y esto es ordenada al origen.
yo digo que se va a duplicar en cualquier microorganismo que se duplican, se reproducen duplicándose. Entonces, la base de la exponencial, en ese caso, va a ser 2. Y me falta que ahora me digan cuál es el periodo en el cual se produce esta variación. Esto es un número que ya está de antes y es un dato que tengo de mi problema. Esto me tiene que decir de la ciencia de la cual yo esté haciendo el estudio, qué es lo que está pasando. Si están aumentando, si está disminuyendo, y eso me va a dar las características de la base. Y el periodo me dice cada qué intervalo de tiempo o de lo que sea normalmente tiempo necesito para que se produzca esto. Si me dicen que esa bacteria se reproduce, se duplica cada 10 minutos, esto quiere decir que cada 10 minutos la población que yo tengo se multiplica por 2. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo sería la situación? 3.000 por 2. A los 10 minutos, de nuevo por 2. A los 10 minutos, de nuevo por 2. Así funciona una exponencial. A partir de la condición inicial se va multiplicando por un elemento, por lo que me indica la base. Entonces, ¿cómo escribo ese modelo? Y yo digo, la población de microorganismos después de un cierto tiempo t es los 3.000 que tenía al principio por 2, que es lo que me dijeron la base, elevado al tiempo y en un periodo de 10 minutos. Esa expresión es la que resume todo lo que les estoy diciendo. Fíjense cómo haría para tener una idea de si esto es verdad o no. En los primeros 10 minutos, ¿cuántos microorganismos voy a tener? Si esto es 3.000, en los primeros 10 minutos voy a tener, si se duplica cada 10 minutos, después de los 10 minutos voy a tener, por supuesto, voy a tener 6.000. Entonces, ¿cómo me enteraría? Y porque la población, después de los 10 minutos, es 3.000 por 2 elevado a la 10 sobre 10, que por supuesto es 1, y esto por supuesto 2 a la 1 es 2 por 3.000 me da 6.000. Entonces, estos son los 3 elementos que intervienen, los 3 elementos que ustedes tienen que aprender a identificar en una exponencial. La condición inicial, o el número inicial, el numerito que indica cómo se va a comportar esa función, que es la base de la exponencial, y el intervalo en el cual se produce. Es muy frecuente que esto, en lugar de escribirlo t sobre 10, por razones de escritura de tipografía, se la escriba así, 3.000 por 2 elevado, en vez de t sobre 10, 0,1 por t, que sería un décimo, ¿no es cierto? Sería lo mismo. Esto, la forma muy frecuente que van a encontrar ustedes en un modelo va a ser decir, bueno, i igual a i0, que sería la condición inicial o la población inicial o lo que sea, y es muy frecuente cuando aparece por el resultado de una ecuación diferencial que la base sea el número e. Y que la fórmula que ustedes encuentren ahí sea esta. I0 a la e por k por t. Esta e, por supuesto, vale 2,71. Totalmente, no hay problema. Y el k sería 1 sobre el número que yo pongo acá. Por ejemplo, si yo quiero escribir que tengo un isótopo radiactivo, y ese isótopo radiactivo tiene una vida media, ¿cómo haríamos para escribir ese modelo? Normalmente ese modelo lo van a escribir en función de E. Y por supuesto, E, y si E es 2,71, pues el modelo en función de su vida media será un medio, pero a la larga el resultado de este I es el mismo. Todo depende de cómo ha sido obtenido el modelo. Si ha sido obtenido por lo que yo voy a hacer ahora o por ecuación diferencial. Si ha sido obtenido por lo que yo digo ahora,
yo digo que la masa, después de cierto tiempo T, es igual. Supongamos que hay un isótopo que vamos a estudiar la vida, o sea, la antigüedad de un fósil. Se usa el método del carbono 14, que es un isótopo radiactivo. Es decir, nosotros cuando respiramos estamos incorporando dióxido de carbono, o sea, oxígeno y algo de dióxido de carbono, y se nos va acumulando en los organismos, se nos va acumulando el carbono 14. Entonces, conocido el porcentaje inicial de una muestra de carbono 14, se puede deducir cuánto tiempo ha pasado si después yo averiguo cuánto ha quedado. Entonces, supongamos que tenía una muestra que había 5 miligramos inicialmente por cada 100, 5 miligramos en el tamaño de la muestra. Y si yo quiero escribir vida media, pongo así, un medio. Si el carbono 14 tiene una vida aproximadamente de 5.600 años. Entonces, esta fórmula que está tan complicada así, también se podría escribir m de t igual a 5 por 0,5, que es la base, un medio, elevado a la 1 sobre 5.600, que no me acuerdo cuánto es, saquen la cuenta ustedes, multiplicado por t. Y esa sería una forma de escribir la vida media, o sea, de escribir la masa de un isótopo radiactivo después de la masa concretamente de carbono 14 después de 5.600 años. Si acá pongo que transcurrieron 10 años, muy poco va a cambiar, porque hasta 5.600 es un número muy chico. Entonces, para empezar a sacar cuenta, aquí habría que empezar a trabajar con miles de años, que es lo que normalmente sucede. No sé si se entiende qué es lo que les quiero mostrar. Que esta base siempre tiene que mostrar cuál es el comportamiento de la exponencial, la condición inicial, y acá en una constante vamos a indicar de alguna manera cuál es el intervalo en el cual es necesario que se produzca esto. Acá, ¿qué quiere decir esto? Que cada 5.600 años se reduce a la mitad. Acá está el intervalo para que pase esto. ¿Está bien? Eso es todo. Por ejemplo, cuando en un ejercicio que tienen en el taller dice que un objeto pierde su valor exponencialmente, eso es muy frecuente en algunos tipos de maquinaria. Pensar que a lo largo del tiempo se deterioran exponencialmente. ¿Por qué? Y porque a medida que pasa el tiempo, la maquinaria se va modificándose mucho más en función de que está más vieja. Dicho de otra manera, se le rompen más cosas. Entonces, a medida que pasa el tiempo, cae más rápidamente su... ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Nada. No, el profe tosió. Obviamente, a medida que pasa el tiempo, la máquina, si está en uso, claramente, cada vez se va deteriorando más. Entonces, eso es un deterioro exponencial. Y, por ejemplo, ahí decía, pierde un 8% por año. Creo que decía algo así. Entonces, si yo tengo una máquina, ¿cuál es el valor de la máquina después de un cierto tiempo T? Y supongamos que cuando la compré valía $1.500 y se deprecia un 8%. ¿Qué es el 8%? El 8% es 1 menos 8 sobre 100. ¿Y esto cuánto da? 0,92, si no me equivoco, ¿no es cierto? Entonces yo voy a poner 0,92 en la base, y si es anual lo dejo en T. Si se deprecia cada 10 años, pongo el día ahí abajo. No sé si se entendió esto. Eso va a depender de la unidad que tomemos de medida del tiempo. ¿Cómo? Eso, o sea, va a depender de la unidad de tiempo que utilicemos. Claro, claro, por Eso. supuesto, por supuesto, por supuesto. Si vos estás hablando de un microorganismo, no vas a poner el tiempo en años.
Si está hablando de la vida media de un isótopo, bueno, hay isótopos radiactivos que son muy rápidos en su. Profe, en el taller 13 había un ejercicio, hay un ejercicio que es como el que acaba de decir usted, que dice que un automóvil es comprado en 400.000 pesos y disminuye exponencialmente su valor en un 8% cada año. Decía que Eso había es que lo que obtener está el diciendo modelo. usted. Sí, era justo lo que está diciendo usted. Después, Sí, ¿cuánto sí. vale al cabo de 6 años? Y la última, que es la que no hice, la C, dice cuántos años deben transcurrir para que su valor se reduzca a la tercera parte. A mí me faltó esa última, la Bien, C. bien, bien. Les debo recordar que El modelo no sé logaritmo, si lo hice bien. Puse logaritmo, 400.000 a por ver, espérate, 1 espérate. menos, 1 Precio, menos, sí, era precio, 400.000. 400.000, espérate, 400.000 por 0,92 a Sí, la a T, la ¿así? T. ¿Ese era el modelo? Sí, sí. Bien. En ¿No? realidad, bueno, ahora que dijo usted el 8% le puse 1 menos 8 sobre 100, pero antes lo había hecho con el 0,92. Y es lo mismo, el número te da lo mismo. Sí, sí, sí. Y después hice, bueno, en el matemática puse P de 6 porque me decía cuánto valía al cabo de 6 años. Me Bien, dio 242.542. bueno. ¿Y lo último cuánto te dio? Y la última no la hice, que es la que decía cuántos años deben Bien, transcurrir para que su valor se reduzca a la tercera parte. bien. ¿Cuál es su O sea, lo valor? sé sacar como mentalmente, pero no cómo aplicarlo con el modelo ese que digamos. Bien. Su valor, 400.000. La tercera parte de 400.000, ¿cuánto es? 400.000 dividido 3, es la tercera parte, igual a 400.000 por 0,92 elevado a la t. ¿Eso se entiende? Sí, Porque pregunto, ¿cuál es el tiempo para que esta bien. cuenta se reduzca a la tercera parte? Por eso lo escribí así. Voy a simplificar estas dos cosas y me queda un tercio igual a 0,92 por t. ¿Está bien? Bien. Y Se ahí después simplificó J. mucho la cuenta. ¿Cómo bajo esa t? La única forma de bajar un exponente es el logaritmo. Así que si yo uso logaritmo decimal, yo diría logaritmo de 1 de un tercio es igual Igual. al logaritmo de 0,92 por t. Sí, Pero por propiedad del logaritmo este lo podemos bajar. Entonces sí, tendríamos logaritmo de un tercio es igual a t por el logaritmo de 0,92. De donde t, que es lo que queríamos calcular, es el logaritmo de un tercio sobre el logaritmo de 0,92, que por supuesto esto podríamos haberlo escrito directamente de otra forma y nos hubiera dado lo mismo. Esto creo que da 17 años o 13 años, algo así, ¿no? ahí lo saco. Pero ya entendí. Bien, gracias, profe. Pero ¿entendiste Sí, qué profe, es lo eso que da. Sí, hice? sí. O sea, sí. Tenía que igualar la tercera parte que íbamos al modelo. Sí, es muy Bien. normal ese tipo de cuentas, ¿eh? Porque es muy normal que a uno le informen cuál es el resultado. También podría haber dicho para que se reduzca su valor a la décima parte o a la mitad. Y en ese caso pongo esto dividido lo que me están indicando. O me podrían haber dicho cuánto tiempo debe transcurrir para que el objeto este valga 350.000 pesos. En ese caso hubiera escrito 350.000 pesos igual a los 400.000 que tengo al principio por 0,92 por t y saco esta cuentita y hago lo mismo. ¿Está bien? Bien. Sí. ¿Entendido? ¿Todos entendieron lo que dice ahí? Sí, profe. Bueno, esto es una de las cosas que hoy queríamos hacer,
por eso le habíamos puesto tips sobre exponenciales. Esto es una de las cosas que yo quería hacer, que ustedes vean cómo inciden cada una de las constantes o de los elementos que intervienen en una exponencial. Si no hay más duda de esto, voy a darles un arranque para el taller 14. El taller 14 es cuando es el taller en el que ya empezamos a trabajar con el tema de derivadas. Y bueno, de aplicar derivadas calculo que no será muy difícil. Lo que sí voy a hacer un análisis de una función exponencial para que ustedes vean más o menos cómo lo planteamos. Supongamos que quisiera analizar la función exponencial x por e a la x. Siempre es mucho más fácil trabajar con e. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la bajada cuando lo bajamos al logaritmo, el logaritmo de e vale 1. Pero bueno, ceros. ¿Por qué voy a hacer este ejercicio? Porque muchas veces lo hacen todos en matemáticas y no entienden o no comprenden qué es lo que hay atrás de lo que están haciendo. Los ceros de una función serán x por e a la x igual a 0. Y entonces yo ahora me pregunto, ¿qué debe ocurrir para que el producto de dos elementos sea igual a 0? Tiene que ser que e a la x sea igual a 0 o que el otro factor sea igual a 0. Esto no puede ocurrir, por lo tanto, la única posibilidad para que esta función se anule es que x sea igual a 0. Ya tengo 0. Ordenada de origen. Es el valor de la función cuando x vale 0, igual a 0 por e a la 0. E a la 0 es 1 por 0, 0. Quiere decir que i igual a 0 es la ordenada de origen. Podrían ahora analizar, por ejemplo, en este tipo de funciones suele ser muy rápido darse una idea de los otros elementos que nosotros utilizamos a veces, como por ejemplo preguntarnos si tiene sentido hacer un análisis de paridad. Yo ahí siempre les pongo, fíjate si hay paridad o no. Obviamente que no puede haber paridad porque inversar x por menos x no me va a permitir obtener de ninguna manera la misma función, así que ni lo analizo. Pero sí puede ser interesante analizar los signos de esa función. Esa función tiene dos partes, x e a la x. Si x por e a la x es positivo, ¿qué tengo que decir? Y e a la x es siempre positivo, una función exponencial que es siempre positiva. Por lo tanto, esta función es positiva cuando x es positiva. Entonces, yo ya me estoy dando una idea de que tengo algo en 0 y que la función esta viene desde arriba, o sea, es positiva. ¿Y cuándo será negativa? Perdón, viniendo de acá, ¿no? ¿Cuándo será negativa? Será negativa cuando x sea negativa. Entonces, yo ya sé que nuestra función, si tengo que pensar en algo, sé que pasa por ahí. Cuando x es positiva, la tengo por allá arriba. Cuando x es negativa, la tengo por acá abajo. En esos cuadrantes yo voy a encontrar la función. Otra cosa que suele ser necesario estudiar tanto en las funciones logarítmicas como en las funciones exponenciales es la existencia de asíntotas. En nuestro caso, como no hay fracción, no hay valores que produzcan la división por 0, y si hubiera sido un logaritmo, ahí tendríamos que haberlo buscado también cuando x tiende a 0. En este caso, tratándose de este tipo de funciones, solamente me conviene preguntarme qué es lo que sucede cuando x tiende a más infinito o cuando x tiende a menos infinito. Y veamos qué es lo que sucede.
Si yo quiero calcular el límite, o debo calcular el límite de x por e a la x, cuando x tiende a más infinito. ¿Qué va a pasar con esto? Cuando x tiende a más infinito, este número se hace muy grande. Y este es muy grande. Por lo tanto, el producto de dos números muy grandes, no tengo más remedio que pensar que es un infinito positivo. Quiere decir que la función va a estar por acá arriba. Cuando tienda hacia más infinito, la función va a tender hacia más infinito. ¿Y qué pasará cuando x tienda a menos infinito? Bueno, acá cambian las cosas. Cuando x tiende a menos infinito, este número se hace infinito negativo. Pero ojo, cuando x tiende a menos infinito, este número está elevado a una potencia negativa. O sea, me estaría quedando algo como, lo voy a escribir así, como para que ustedes lo entiendan. Cuando x tiende a menos infinito, no es exactamente lo mismo, pero para que ustedes se ubiquen, me estaría quedando tanto como x sobre e a la x cuando x tiende a infinito. Es decir, le cambié el signo a esto, ¿no es cierto? O sea, al ser negativo lo pongo abajo y me queda eso. Cuando x tiende a infinito, tengo ahí en realidad el cociente de dos infinitos. ¿Qué me diría la regla del L'Hospital? La regla del L'Hospital me diría, bueno, si vos tenés que calcular ese límite, lo que tenés que calcular, porque hay un infinito sobre infinito, esto va a ser igual al límite de la derivada del numerador, que es 1, sobre la derivada del denominador, que sigue siendo e a la x, cuando x tiende a infinito. Cuando x tiende a infinito, estos tienden a infinito y este cociente tiende a 0. Por lo tanto, este límite es 0. Pero ojo, porque como tengo el valor este de x que es negativo, está arrimándose por abajo, a 0 por abajo. O sea que debe estar por acá. Bueno, ahora vamos a lo más grueso y a lo más importante. ¿Qué pasa con los extremos de esta función? Y ahí lo terminamos de definir. Cuando vemos los extremos, terminamos de definir la forma de la gráfica. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Se está escuchando bien? No me corto, no me interrumpo, nada. Sí, perfecto. ¿Eh? Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a buscar valores críticos. ¿Cómo encontramos valores críticos? Primero hay que obtener la derivada primera de la función, que será, ¿cuál es la función? Era x, vamos a escribirla, era x por e a la x. F' de x igual. Derivada del primero, 1, por e a la x, más el primero sin derivar por e a la x. Esta es la particularidad que tienen las funciones que tienen e a la x, y es que en las derivadas sucesivas, haga las que haga, la e a la x nunca me la pierdo, porque la derivada de e a la x sigue siendo la x. Por lo tanto, para analizarla, esto es lo que yo quería mostrarles hoy fundamentalmente, es muy conveniente hacer esta escritura. Como sé que la tengo metida en todos lados, la e a la x, sé que está por todos lados, es bueno sacar la factor común para ver qué es lo que está pasando. Y acá que me queda 1 más x. La derivada segunda, que después la voy a necesitar, la puedo sacar de cualquiera de estas dos expresiones y va a ser lo mismo. Si yo lo saco de la primera, digo, bueno, la derivada de e a la x es a la x, más la derivada de esto, que la acabo de sacar, es 1 por e a la x, más x por e a la x, igual. Y ahora tengo 3 veces e a la x. Entonces tengo e a la x, que es factor común de 1, más acá la volví a sacar 1, más acá le saqué x. Quiere decir que tengo e a la x por x más 2.
Con eso yo tengo que manejarme tranquilamente para obtener todo lo fundamental. Les estoy mostrando cómo son los pasos cortos, porque estoy seguro que cuando empiecen a analizar esas funciones se les va a armar un matete interesante en esto, siempre y cuando no lo escriban así en forma más simple como lo estoy escribiendo. Entonces, ahora digo, vamos a encontrar valores críticos. F' de x igual a 0. ¿Quién es F' de x? Es e a la x por x más 1 igual a 0. El mismo chistecito que hice recién. Este nunca puede ser igual a 0, entonces lo que se hace igual a 0 es el otro factor y significa que x es igual a menos 1. Listo. Ya sé el valor crítico. Si, como esta función tiene derivadas sucesivas, vamos a analizar el tipo de extremo que hay. Con el criterio de la derivada segunda, que para mí es el más fácil. ¿Cómo voy a hacer? Calculo la derivada segunda en el valor crítico, que es menos 1, que es menos 1. Igual, e a la menos 1 por menos 1 más 2. ¿Es positivo o negativo esto? E a la menos 1 es un número, no me importa en este momento cuánto me da. E a la menos 1 es positivo. Y esto es positivo. Por lo tanto, este resultado es positivo. Si la derivada segunda en el valor crítico es positivo, ¿qué significa? Que en x igual a menos 1 hay un mínimo. Hay un mínimo. ¿Sí? Criterio de la derivada segunda. ¿Y dónde está el mínimo? Y hay que calcular f en menos 1, que será menos 1 por e a la menos 1, y sacan la cuentita y les va a dar que el par ordenado menos 1 menos 1 sobre e es el punto crítico. Punto crítico. ¿Cuál es o dónde está el tema de los puntos de inflexión? Voy a borrar arriba para que se vea bien. Vamos a ver ese punto de inflexión ahora. ¿Cómo se encontraban los puntos de inflexión? Igualando la derivada segunda a 0. Por lo tanto, ¿cuál es la derivada segunda? La derivada segunda es esta. Entonces tengo que hacer derivada segunda de x igual a 0 es e a la x por x más 2 igual a 0, de donde por el mismo análisis de recién, esto es distinto a 0, esto tiene que ser igual a 0, x igual a menos 2 es un punto de inflexión. Podrían hacer la derivada tercera para ver si es verdad que es distinta a 0, pero como no se condice con este valor, listo. Si quiero saber cuál es el punto de inflexión, será menos 2 y tengo que reemplazar en la función original menos 2 por e a la menos 2. Era, ¿no? E a la menos 2. Ese es el punto de inflexión. Bueno, ya está. Ya sé cómo es la función. La función tiene un extremo en menos 1, por acá. Tiene un punto de inflexión en menos 2. La gráfica es así, viene así, en menos 2 tiene el punto de inflexión, pasa por el mínimo y se va hacia allá. Esa es la gráfica de la función. Este punto es ese, este punto es ese. Entonces, si ustedes están trabajando a mano, pues es muy fácil
A ver, ¿qué les quiero decir con esto? Yo no tengo problema, o no hay problema en que todo esto lo analicen y lo vean en matemáticas. Pero como siempre le hemos dicho, ustedes no pueden usar matemáticas sin saber qué es lo que está pasando. Sin saber qué es lo que está pasando. Es decir, es muy fácil poner ya la X derivada segunda igual a 0, sacarme el 0 y decir, me dio menos 2. ¿Pero por qué me dio menos 2? Nunca dejen de preguntarse por qué pasan las cosas en matemáticas. En matemáticas saca rápido la cuenta, pero si yo no sé lo que está pasando en matemáticas, es un instrumento bobo porque no resuelve nada. Bueno, no sé si se entendió esto. Una aclaración más y suspendo por hoy, excepto que haya preguntas. Y es qué es lo que pasa, que tengan cuidado con lo siguiente, en la función logarítmica. Cuando la función logarítmica, por ejemplo, no me acuerdo si está, pero supongamos que está, le voy a marcar los problemitas que pueden tener. Si se encuentra con esto, el logaritmo natural de 1 más x al cuadrado, por ejemplo, hay que empezar a preguntarse, ¿qué pasa con esta función? Entonces yo digo ceros. ¿Cuándo el logaritmo tiene un cero? Cuando esto vale 1. Bueno, de ahí voy a sacar los valores, etcétera, etcétera. A lo que voy es a esto, que la derivada primera del logaritmo es, abajo va x cuadrado más 1 y arriba va 2x. El problema es que cuando uno tiene que derivar y analizar la derivada primera de una función logarítmica, apenas hacer la derivada primera, salir del logaritmo y entrar en otro tipo de funciones que es una racional, por las características que tiene la derivada del logaritmo, que es 1 sobre eso por la derivada de eso. Entonces, de acá en adelante, si yo tengo que analizarlo, dejo de analizar ya cómo era el logaritmo, porque ahora paso a analizar una función exponencial, una función racional en realidad. Y voy a decir, cuando esto es igual a 0, y cuando este es igual a 0, porque esto nunca se hace 0, por lo tanto, este cociente solamente va a ser 0 cuando 2x sea igual a 0. Y ese valor de x igual a 0 me genera problemas acá. No me genera problemas porque pongo 0 acá, el logaritmo de 1 es 0, quiere decir que está dentro de la gráfica, no hay problema. Repito, ojo que la derivada primera y la derivada segunda pasan a ser racionales. Por lo tanto, volvemos a encontrarnos con el análisis que hemos hecho antes de este tipo de funciones. Vuelvo a insistir en el concepto. Matemática y análisis matemático es una espiral. Y lo que yo voy aprendiendo ahora me sirve para después. Entonces, lo que antes hacíamos para analizar una función racional, ahora nos va a servir para un logaritmo. Por supuesto que el hecho de que la derivada primera sea una racional no significa que tenga que buscar asíntota oblicua y esas cosas de la racional. Pero sí, cuando la iguale a 0, voy a tener que analizar esto y cuando haga la derivada segunda, tengo un cociente. Dejo de tener el logaritmo y paso a tener un cociente. Bueno, hasta ahí lo que queríamos refrescarles o acomodarle un poquito la idea con Carlos para que pudieran trabajar. Así que yo ahora escucharía si tienen preguntas concretas o alguna cosa, alguna duda de alguno de los talleres o de la teoría o lo que sea para charlar un poquito. Está el mudo, Hugo. ¿Yo estoy mudo de nuevo? No, está el mudo los alumnos, no sé qué les pasó. Ah, dije yo de nuevo, estoy complicado si estoy mudo de nuevo. Felipe, ¿estás escuchando? Julieta. Sí, te escucho. Ah, no digo, Sí, quedó claro, Julieta, para resolver el taller 14, le falta algo, porque Sí, ahora nos vamos a conectar con mi equipo a hacerlo y cualquier duda les preguntamos.
Bien. Excelente. Otro que tenga algún problema o calle para siempre. A ver, voy a compartir pantalla, Carlos, si me dejas. Ah, bueno, eso es. Vos sos. ¿Quién sos vos? Hasta ahora García. Sí, siempre le digo a los alumnos y me dicen, yo soy fulano, si yo sé que sé. No existe. Ahí está, probado. Bien, ahí va. Bueno, este es el taller 14. Como verán, tienen en la primera parte, tienen una serie de derivadas para familiarizarse con la regla de derivación de funciones exponenciales y logarítmicas. Si hay algún ejercicio que lo pueden achicar y hacerlo bien, háganlo. Si no, pues bueno, mala suerte, queda como queda. Sobre todo lo que son exponenciales potenciales, como en este caso, por ejemplo, logaritmo elevado a una función, estos que son funciones exponenciales potenciales. Acá tienen un análisis de funciones donde se van a encontrar cosas como las que les he estado diciendo, y luego hay algunas aplicaciones, y me quiero parar así muy rápidamente para mostrarles la tercera, que acá se me han ido los numeritos, ha numerado como mi cara, que no es tan linda. No, sí, Bueno, son iguales por rojo, color rojo. sí. Bueno, dice la expresión que modela la velocidad de caída de un paracaidista, considerando la resistencia del aire, está dada por esa expresión. Ustedes están familiarizados con que, y esto le tiro una solita por si la agarra Carlos, están familiarizados con que No se ve el matemática, te está moviendo a vos. y no es mejor. Sí, Yo estoy viendo el yo veo el trabajo. PDF, Yo, claro, el Word. el Word, ajá. ¿Están viendo el Word? Sí. Bien. Estamos bien. Hoy está complicada la clase hoy, tecnológicamente hablando. Bueno, decía que le tiraba un palito a Carlos por lo siguiente. Ustedes están familiarizados con que un tiro vertical o una caída libre está modelado por una función de segundo grado, una cuadrada, una polinómica de segundo grado. Bueno, no por mala intención, sino por hábito y porque siempre es más fácil hacerlo, uno idealiza ese movimiento y en realidad miente, porque hay una resistencia del aire que uno la desprecia. Esa resistencia del aire siempre es proporcional a la velocidad con la que el objeto se está moviendo, y que cuando se modela una situación original con esa proporcionalidad a la velocidad y se resuelve una ecuación diferencial, aparecen modelos en los cuales existen funciones exponenciales. La gráfica que ustedes piensan como una parábola, en realidad no es una parábola, sino que es una exponencial muy particular, la de la posición en función del tiempo, al igual que la velocidad. Yo rescaté acá de todos esos modelos, sin entrar en detalle, rescaté lo que es la expresión de la velocidad. La expresión de la velocidad. ¿Para qué? Para que ustedes lo analicen y saquen conclusiones, como dice ahí. Esa expresión, fíjense que la caída de un paracaidista, no sé si han visto a veces las filmaciones cuando los loquillos estos se largan de un avión sin paracaídas, después abren el paracaídas, que algunos avanzan hacia otros
hay un movimiento que uno no se imagina si piensa que la velocidad es cada vez mayor. Es verdad, es mayor hasta un cierto valor. Después se mantiene casi como una constante, se obtiene la velocidad terminal. En una gráfica de una función posición o una función velocidad, eso se traduce en una asíntota a cero, es decir, a un valor terminal. Bueno, esa es la que les quiero aclarar por qué les he puesto ese ejercicio al final, para que lo analicen algo de la realidad, algo que tiene que ver, para que sepan que las exponenciales no son fruto de la mente afiorada de un tipo que tiene COVID y dijo, no sé qué voy a hacer, voy a inventar las exponenciales. Las exponenciales son, por ejemplo, en el ejercicio 5, tienen un modelo poblacional, o sea, una enfermedad que se transmite en una, que capaz que, no creo que sea pero capaz que sea un modelo parecido al del COVID, qué sé yo, una enfermedad infecciosa y se disemina. Bueno, hay modelos poblacionales justamente que se determinan por modelos exponenciales, como el modelo logístico, el modelo de Malthus, etcétera, que son modelos que resultan de ecuaciones diferenciales, pero al final son exponenciales. Así que trátenla con cariño, porque el año que viene, en análisis 2, cuando estudien ecuaciones diferenciales, las exponenciales van a estar a la orden del día. Bueno, eso les quería aclarar nomás. Así que ahora sí escucho preguntas. Se ve que no hay preguntas. No. Ahí, ¿comprendieron ahí el último ejercicio? ¿Qué pasa con la velocidad, con las exponenciales? ¿Irá disminuyendo la velocidad o aumentará? Pregunto. En esa, La vuelvo a compartir. ¿está escuchando David, Francisco, Mauro? Esa expresión de velocidad, ¿qué me dice que en el tiempo aumentará o disminuirá? Hola. Va a disminuir. Va a disminuir porque la primera cosa es que cuando Por t la igual resistencia 0, del aire. hola, cuando t igual 0, ¿cuánto es la velocidad? Hola. Cuando el tiempo en t igual 0, o sea, la ordenada al origen de esa función 80. es 80, ¿no es cierto? Y a medida que pasa el tiempo, ¿qué va a ir pasando? Disminuye la velocidad. ¿Y podríamos saber nosotros qué fuerza está haciendo el viento? Esa estuvo difícil. Esa. O sea, conocemos la velocidad con que va cayendo y ahí me dijeron que se va frenando por el aire, va disminuyendo la velocidad. Significa que es como que hay una fuerza que lo va frenando. Esa fuerza lo hace el viento sobre el paracaídas. ¿Podríamos calcular cuánto vale esa fuerza? Y necesitaríamos la masa, pero tenemos la aceleración. Bueno, o sea, supongamos tenemos la masa. Entonces, sí, Tenemos la masa. ¿Cómo haríamos calcular la aceleración? y la aceleración sería la derivada de esa función. No, la derivada de esa función, sí, bueno, tenemos la velocidad.
Voy a cambiar la pantalla. Justo que le íbamos acá. No, ahí Ah, está. ahí está, perfecto. Bueno, ahí tenemos la velocidad, ¿no es cierto? ¿Qué deberíamos hacer para calcular la aceleración? O sea, si calculamos la aceleración, ¿podemos sacar la fuerza que está actuando? Hola. Silencio absoluto, Carlito. Sí. La masa, profe, como le dije. Se escucha mal. ¿A mí? No, al alumno que está hablando. Fíjense lo que pasa con la velocidad. ¿Están viendo la gráfica de la velocidad? Sí. Fíjense que tiende a estabilizarse, ¿ah? Y lo que le pregunta a Carlos, ¿cómo calculo la aceleración? Con la derivada. de Ahí está esa la cuestión. derivada. Y bueno, y ahí le colocaremos un tiempo y tendremos la aceleración. Sí, Es una aceleración variable. sí, podríamos graficar también y ver. Fíjense qué curioso, ¿no? La gráfica de la velocidad, de la aceleración. ¿Qué le pasa a la gráfica de la aceleración? Se estabiliza en cero. ¿O qué? O sea, ¿qué? ¿Deja de tener aceleración? No. No sé. Sino que pasa a acelerarse muy poco, pero nunca no llega a cero. No llega a quedarse sin aceleración. Claro, fíjense que tiende a cero. O sea, lo que está pasando, que me corrija el experto en física, es que la resistencia al aire está neutralizando la aceleración de la gravedad. Eso es lo que te está mostrando la expresión de la velocidad. ¿Es así, Carlos? Así es. O sea que cuando la aceleración del modelo sea cero, ¿qué significa? Si la aceleración es cero, significa que la sumatoria de fuerza aplicada es cero, porque la masa no va a ser cero. ¿Se comprende eso? O sea, la sumatoria de fuerza es cero, por lo tanto la aceleración va a ser cero en algún punto, cuando equilibre totalmente a la atracción de la gravedad. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Y al infinito, profe, o sea, tiempo, digamos, tiempo infinito. O sea, un número, un largo periodo de tiempo. Y ese tiempo que está tardando el paracaídas en caer, ¿cómo se llama ese tiempo? Vos le decís infinito, pero él no tarda infinito. ¿En cuánto tiempo bajará un paracaídas? Fíjense ahí en la curva de tiempo de la aceleración, ¿en cuánto tiempo ya se estabiliza? Y en 40. Sí, más o menos, viste que Sí, entre 30 y 40 ya es como el infinito, digamos. sí, ya después ya prácticamente no cambia. Por eso cuando nosotros decimos infinito, no estamos diciendo, es un número grande. ¿Cuánto es? Bueno, es grande. Bien. Fíjate ahí cómo ha ido disminuyendo la aceleración. Fíjate que la escala tengo de a 2, ¿eh? Esto es un 2, 4, 6, 8. Le voy a agregar un poquito más de rango. ¿Cuánto te parece en cuánto te parece, quién es el que hablaba, David, que se estabiliza? Sí. ¿En 40? Sí, por ahí. Se comprende que se entiende mejor la física con las gráficas de matemáticas. Porque ahí, ¿en qué tiempo más o menos ya está corriendo el paracaidista? O sea, ya tocó el piso.
En 40. Y más o menos en 40, cerca de los 40. Depende también de la altura de lo que ha sido largado, ¿no? Claro, Claro. eso es lo que le iba a decir, profe. Claro, en Que, este por ejemplo, caso, pero, por ejemplo, si se largara de una altura muy alta, en la que no toca no que toca el piso en 40 segundos, por lo menos en esos 40 segundos, o por ejemplo no toca el piso en 5 minutos, a los 40 segundos ya la velocidad, bueno, alcanzaría la velocidad terminal, digamos. sí, sí. Bueno, y si nosotros quisiéramos saber el desplazamiento o la posición de ese paracaidista en cada tiempo, ¿qué haríamos? Y integraríamos ¿Cuál? 2 veces. O sea, integraríamos la primera función, la original, o si no, la que Claro. tenemos ahora, la integramos 2 veces. Y ahí podríamos saber en cada instante dónde está el paracaídas, ¿no es cierto? Fíjense lo que les puse ahí. La velocidad a los 40 segundos, 50 segundos, 60 segundos es prácticamente la misma. Eso es lo que muestra que está alcanzando la velocidad terminal. ¿Está bien? Corríjame usted, especialista en física, Sí, si me sí, equivoco. Pero recuerden, ese es un modelo matemático que alguien lo armó. ¿Puede responder a la realidad o no? ¿Y si hiciera la integral, profe? Para ver en qué... Te va a faltar una cosita, que ya te voy a decir que es. Acá falta una constante para saber esto es la posición, esta es la función posición, pero para saber cuál es la exacta estaríamos necesitando justamente saber de qué altura lo hemos lanzado, para saber cuál es la posición. Claro, eso sería, o sea, eso sería solamente el Eh, desplazamiento. porque si yo ahora a esto le llamo, a ver, IDT. Yo le pregunto, ¿cuánto es I a los 10? Lo que hago es saber cuánto ha recorrido, cuál es el espacio que recorrió en 10 segundos. Tanto puede ser 800 metros, miércoles, ¿no? Va como pito. Y si Y son 40. los primeros segundos, viene prácticamente sin freno. Mirá, a los 40 segundos, que es donde dicen ustedes que se estabiliza, ha recorrido 3.200 metros. Quiere decir que si lo largamos de 3.500, 4.000 metros, alcanza la velocidad terminal. Igual, profe, si nos podemos ver, la velocidad terminal son 80 metros sobre segundo, ¿no? Que es un poco mucho. Claro, ese modelo mucho a la realidad no se ajusta. Claro. Sí, es figurativo, pero bueno. Bueno, pero Bueno, que se justamente está tirando sin paracaídas, en realidad. prácticamente. O sea, ese es un modelo matemático que no se ajusta a la realidad y eso hay que tener cuidado siempre. Estos modelos sirven para que uno analice en su cabeza si esto se está ajustando a la realidad o habría que mejorar ese modelo. Mirá, ¿quién es el que estaba preguntando recién, David? David, esto resulta de una ecuación diferencial en la cual hay una constante que multiplica a la velocidad. Una constante que es K por B', por la velocidad. Perdón, K por B de T, por la velocidad. Como ecuación diferencial. Y esa constante K depende de la forma del objeto y como depende de la forma del objeto, depende también del valor que tenga la constante. Y hay algunos casos en los cuales esa constante puede estar inclusive elevado al cuadrado o lineal, no necesariamente un número así
al azar, tiene que ser un número que responda a la forma del objeto que está alargando. Pero Claro, por eso, como dice puede ser Carlos, menos. esto es figurativo, esto no responde a una realidad absoluta, es una indicación, un indicativo nada más. Bueno, lo importante es que entendamos que el cálculo diferencial sirva para aplicar a la física, a la ingeniería, no la formulita esa que ya de posición que hacemos nosotros, un medio de aceleración por tiempo cuadrado, eso es un cuentito. La realidad, ni siquiera esta ecuación, ese modelo se ajusta a la realidad, ahí como falta todavía cosas para agregar para ajustar a la realidad. La realidad siempre es complicada. Y si no, pregúntenle a los padres de ustedes cómo hacen para sostener esta realidad que estamos transitando todos. Un detalle, Carlos, y es que tengan en cuenta que justamente por, eh, por tener en cuenta la resistencia al aire, aparece la masa que ustedes en una caída libre idealizada no la tenían en cuenta. Si Galileo dijo, si largo la pluma y la piedra llegan juntas, mentira, no llegaron juntas. No puede llegar juntas si hay resistencia al aire. Es una experiencia que solamente la piedra y la pluma llegan juntas si no hay resistencia al aire. Si hay resistencia al aire, interviene la masa y la forma del objeto y todo lo demás. Y de ahí surgen estos modelos exponenciales. Por eso podemos tirar una hormiga de un avión y no le va a pasar nada, por ejemplo. Sí, además no te vas a enterar mucho de qué es lo que le pasa. Sí, bueno, verdad. Eso es verdad. Hay que pagar un Bueno, celular. chicos, si no hay preguntas, ¿se entendió lo que intentamos hacer hoy? Sí, profe. Sí, Profe. profe. Ahora no nos tengo más ponemos a trabajar. Entonces, duro con el taller 14. Vamos, Bueno, duro con él. Bueno, profe, gracias. Por nada, chicos. Bueno, profe, chao. Muchas gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias por la Gracias. clase. Hugo, Carlos, ¿están por ahí? Estoy. Bueno, para la reunión tenemos, Igna me dijo que no podía porque cuida a su mamá. ¿Qué le pasa? Bueno, no es que cuida a su mamá, va a verla porque la van a operar de un tumor de mama. Entonces, me dijo que se le complicaba porque justo la iba a ir a ver porque están medio aislados por el tema del COVID. Estamos vos, yo, creo que el negrito, confirmados. Willy, no sé, al final, si va a poder o no. No importa, Tania, juntémonos los que estemos y charlemos un poco. Bueno, listo, la armo entonces para las 9. Sí. Genial. Entonces, Carlos va a tener física, pero él va a decir que sí a lo que digamos nosotros, no hay problema. Perfecto. Bueno, listo. Dale. Nos vemos a las 9. Hagamos la reunión a las 21 horas. Chau, Dale. chau. No. En la, ¿cómo es?